Hola, hoy en un nuevo vídeo de Flip Primero de Eso vamos a ver los climas y los paisajes del mundo bajo el formato de explicaciones express. Empezamos por ver que los paisajes del mundo tienen mucho que ver con los climas que ya hemos estudiado. Y en nuestro planeta, como podemos ver, hay tres grandes zonas climáticas: la zona templada, entre los trópicos y los círculos polares; la zona cálida entre los trópicos y teniendo el Ecuador como línea central, como eje central; y las zonas de clima frío que están en los polos. Esto supone la existencia de una serie de paisajes diferentes según esos climas y por lo tanto que puedan dividirse también en paisajes cálidos, templados y fríos. Los paisajes cálidos se localizan en la zona intertropical, se dividen o podemos encontrar el paisaje ecuatorial, el tropical y el desértico, y son medios, son sitios, son lugares difíciles para la vida humana. Los paisajes templados se localizan en la zona entre los trópicos y los círculos polares, y podemos encontrar el paisaje oceánico, el paisaje continental y el paisaje mediterráneo, que es el nuestro, donde nosotros nos desenvolvemos. Estos paisajes son medios favorables para la vida del hombre, del ser humano, y son los más favorables para el desarrollo de nuestras formas de vida. Y los paisajes fríos, que se localizan en los polos y en las altas montañas, y que se dividen por tanto en dos grandes tipos de paisajes: los paisajes polares y los paisajes de montaña. También son medios hostiles o contrarios o difíciles para la vida del ser humano. Vamos a pasar a ver los distintos paisajes del mundo. Vamos a empezar por la zona cálida. El clima ecuatorial es un clima muy cálido y muy húmedo, y por tanto el paisaje ecuatorial es un paisaje también con esas características. El clima ecuatorial no tiene estaciones, por lo tanto siempre hace una temperatura parecida y la humedad es abundante, y eso supone que el tipo o la típica vegetación de esa zona sea la selva. El paisaje tropical es el otro paisaje cálido más extenso. Es un clima cálido y húmedo, menos húmedo que el ecuatorial. Tiene, conforme nos alejamos del Ecuador, va teniendo una estación seca y otra húmeda, y eso hace que la vegetación también sea diferente. El paisaje típico del clima tropical, sobre todo de la parte más seca, de la parte menos húmeda, es la sabana. Finalmente, dentro de la zona cálida nos encontramos el paisaje desértico. Corresponde a un clima muy cálido, con precipitaciones muy escasas o casi nulas, y por lo tanto su vegetación es muy escasa o nula también. Y el paisaje típico es el paisaje de desierto. También podemos encontrar paisajes desérticos fríos, que están cerca de los polos en las zonas o zonas muy elevadas en algunas zonas de la Tierra, y que, bueno, pues tampoco tiene mucha vegetación, aunque su paisaje es algo diferente, parecido a lo que sería la tundra, fundamentalmente, como veremos en en los paisajes fríos. Pasamos ahora a los paisajes de la zona templada. En primer lugar, el paisaje oceánico, que corresponde a un clima húmedo y fresco y con una vegetación abundante, donde predomina sobre todo los bosques de hoja caduca, que es lo más típico de este paisaje oceánico. En segundo lugar, el paisaje mediterráneo, que como hemos visto es nuestro paisaje, nuestro medio. Nos encontramos en un clima cálido y seco, con vegetación poco abundante. Destaca sobre todo, lo más típico del clima mediterráneo son las dehesas, del paisaje mediterráneo, perdón, son las dehesas. Y también podemos encontrar variedades algo más frías, con paisajes parecidos más al continental, y variedades un poco más cálidas, que son zonas o paisajes parecidos a los tropicales, y por eso son conocidos como paisajes subtropicales. El tercer paisaje de la zona templada es el paisaje continental. Corresponde con un clima generalmente frío y poco húmedo, y su vegetación varía según la latitud, es decir, según en qué zonas nos encontremos ese tipo de clima de la Tierra. Mientras más al polo será más fría, mientras más cercana a los trópicos será menos fría, y destaca fundamentalmente dos tipos de vegetación, dos tipos de paisajes típicos de este paisaje: la estepa, las zonas más áridas o más frías, que es
la foto, la imagen número 1, y los bosques de hoja perenne o de coníferas en las zonas más húmedas y más frías también, que es la imagen que podemos ver en la 2. Pasamos finalmente a los paisajes de clima frío. En estos paisajes podemos encontrarnos, por ejemplo, con el paisaje polar, que tiene un clima muy frío, casi siempre bajo cero, y seco, porque bueno, hay evaporación y por lo tanto hay poca precipitación. La vegetación es inexistente y lo encontramos son capas más o menos profundas de hielo que con el cambio climático también van disminuyendo. El siguiente paisaje de clima frío es el paisaje de alta montaña. El clima es un clima normalmente bastante frío, menos que en el polar, lógicamente, y más húmedo, y su vegetación varía según la latitud, es decir, no es lo mismo una montaña que esté cerca del círculo polar que una montaña que esté en el trópico o incluso en el Ecuador. Según la altitud, no es lo mismo una montaña de 1000 metros que de 2000, y según la vertiente, no es lo mismo que le dé el sol, la vertiente solana, que no le dé tanto el sol, la vertiente umbría. En cuanto a la altitud, podemos encontrarnos con que según vamos ascendiendo hay una serie de escalones, de pisos, de zonas que van variando su vegetación según la altura, desde las zonas de cultivo abajo de la montaña hasta los glaciares y nieves perpetuas en las zonas más altas de esas montañas, pasando por bosques de hoja caduca, bosques de coníferas, pastos o zonas ya sin vegetación más arriba, más cerca de la cumbre. Y en cuanto a la vertiente, nos encontramos con que hay una vertiente a la que le da el sol y que su vegetación, además de variar según la altura, pues como le da el sol, su vegetación también es distinta o con distintos escalones, distintas alturas, con respecto a la otra vertiente, la otra parte de la montaña, la umbría, la que da al lado norte y que por lo tanto no recibe tanto sol, que aunque tiene la misma vegetación, su altura y sus escalones son diferentes. Y con esto terminamos este vídeo de explicaciones express sobre los climas del mundo. Hasta la próxima.